Llevamos la cuarta compañía a la penitenciaría de Santa Marta Catitla para tener una función especial con los internos y mostrarles el resultado del trabajo. Nos acompañó Laida Negrete y Roberto Hernández, productora y director de Presunto Culpable. Y comentaba algo que sorprendió a mucha gente. Ellos nos conocieron en la cárcel, sí, no porque estuviéramos en prisión, sino porque desde previo a que ellos ingresaran como a abordar todo este tema de Toño, nosotros ya estábamos haciendo la cuarta compañía. Entonces, estamos en la preparación de la cuarta compañía. Estábamos comenzando nuestras entrevistas, nuestra investigación. Probablemente ya habíamos empezado algunos de los talleres que tenían que ver con apreciación cinematográfica que llevamos a la cárcel como parte de la planeación y actividades en mira a filmar la película. Ya el guión probablemente ya habrá bebido algún tratamiento. Y a partir de un agente de comunicación social del sistema penitenciario nos presentaron y nos dijeron, oye, tenemos unos abogados aquí que no saben mucho de cine. Yo ya había filmado un documental dentro del contexto de la prisión, cuando fui alumno del CCC, que también es como una semilla germinal de la cuarta compañía en mucho sentido. Y me dijeron, ¿no quieres ayudarles y coger tu cámara? Van a filmar dentro, no han filmado aspectos dentro de la cárcel. Y pues no sabemos más o menos ni cuál va a ser el enfoque y demás. Un poco en esta mira como de las restricciones que desde la oficina de una dependencia como comunicación social pues podría poner, ¿no? Y entonces nos conocimos, fuimos a cenar un día y nos contaron justo pues como toda su idea, el caso de Toño. Explicaron muy bien que ellos tenían un trabajo previo, que había sido generador de una política pública, que es un documental corto que se llama El Túnel, y que iban a filmar justo en uno de los reclusorios, en este caso el Reclusorio Oriente, y que sí, pues básicamente los apoyábamos en eso. De ahí surgió una amistad larga, donde intervenimos en el proyecto Presunto Culpable en varias etapas. En la primera fue como el rodaje carcelario, en esa parte yo personalmente los apoyé desde el lado como cinematógrafo. Ellos vivían en Berkeley, entonces hubo algunas secuencias que nosotros filmamos mientras ellos estaban allá haciendo el doctorado. Cuando llegaron y enseñaron su proyecto y básicamente querían como opiniones y retroalimentación, a mí me pareció increíble. Dije, esto lo tendría que ver mucha gente, ojalá que lo vea. Y entonces un poco el asunto era en qué les ayudamos, o sea, y tenían problemas con la estructura final del documental, entonces me pidieron una suerte de asesoría creativa que creo que fue muy útil, porque les di algunos, en este asunto de venir del cine y tomar de ser abogado y tomar la cámara, que finalmente son abogados con cámara, pues había ciertos elementos de construcción dramática, del quehacer pues cinematográfico, de contar historias, que no dominaban. Entonces creo que fue bueno lo que les pude aportar para presentar la historia de una manera mucho más atractiva, para encontrar rasgos del personaje. Por ejemplo, antes Toño quedaba como muy desdibujado y yo les decía, es necesario que conozcamos a Toño mucho más de él, que ahí, por ejemplo, yo descubrí que Toño hacía música. De pronto me tocó ir a un llamado, también de pronto cogía la cámara. Es que verdaderamente cuando a uno le gusta el cine es un poco así, ¿en qué ayudo? ¿No? Escribir libros, hacer estudios y tal, no tiene tanto sentido cuando la mayoría de la gente no lee. Es mejor esos estudios y hacerlos y tener como toda esta parte académica, pero que sustente un proyecto audiovisual, porque es una manera de socializar como contenidos que siempre quedan en bibliotecas, en archivos, en tal. Entonces, la manera en la que Presunto Culpable justo expone qué pasa con los internos, los juicios, los jueces, ¿sabes? Los distintos roles que se juegan mientras se está llevando un caso, pues quedó como al alcance de cualquier persona, comprenda o no ese ámbito que puede ser medio especializado. Y curiosamente les tocó un caso que tenía unos personajes increíbles. O sea, si algún guionista los hubiera intentado,
no sé si lo hubiera conseguido y hacer un cast tan perfecto, y la en el verdad. caso de la Cuarta Compañía, concretamente, ellos son parte del equipo de productores ejecutivos que tiene la película, que nos están ayudando a la promoción y nos están ayudando un poco a digamos, a asesorar en cómo esta historia de la Cuarta Compañía cobra dimensión de actualidad, como una historia de un relato carcelario que sucedió a finales de los 70 cobra vigencia hoy en día, y eso pues es fácil de responder hasta cierto punto, y es que el sistema penitenciario nacional pues no ha cambiado mucho en tantísimo tiempo, que es parte de una conversación pública que la película ya está generando en torno al tema, ¿no? El principio, el origen, quien halló la historia y dijo, aquí hay una película, fue Amir a partir de un trabajo previo, que fue, mientras que te comentaba, mientras estaba como estudiante del Centro de Capacitación Cinematográfica, hizo un cortometraje que es un corto que vale mucho la pena, si les interesa como el tema. A partir de ese corto también lo conocí, y después del tiempo me dice, mira, ¿te acuerdas de ese corto que te gustaba tanto? Pues ahí me contaron esta historia. Digo, está increíble, o sea, es absolutamente cinematográfica, el fútbol es muy plástico, la historia era dramáticamente muy atractiva, pero además históricamente muy relevante, ¿no? O sea, todos sabemos que un ícono de la corrupción y de malos manejos y de los abusos, y, ¿sabes? O sea, creo que hoy en día hay muchos que lo han rebasado, pero uno piensa en la estampa de la monografía, hablando de estos tiempos, finales 70s, 80s, ya los chavos de ahora de monografías no saben nada, pero uno piensa en la estampa de la monografía y seguro está Durazo en el centro. Y son tiempos emblemáticos porque es un periodo histórico para México donde se institucionaliza la corrupción, se ve desde adentro. Y también tiene un vaso comunicante con algo que también es de actualidad, tristemente de actualidad, y tiene que ver con esta delincuencia organizada, que es organizada, pero es organizada desde el Estado. Y ese es un tema que desde entonces había ahí como germinaban sus primeros casos, pero con la descomposición del tejido social y con tanto tiempo, pues eso se volvió de todos los días, ¿no? Entonces esta línea delgada, súper difuminada entre crimen y policía, o policía que protege el crimen, o policías que son criminales, se quedó súper delgada. Bueno, por ahí los que saben de esto comentan que siempre la delincuencia organizada implica que el Estado o las instituciones, o de alguna manera hay como un contacto entre el gobierno y los delincuentes, ¿no? Como tal. Pero hay niveles, ¿no? Y entonces estos se fueron de calle. La Cuarta Compañía, así empezó la película, y la verdad es que nos apegamos a ella siendo el título, y nos decían, oye, es que de pronto puede ser confuso, de pronto puede decir mucho, pero no puede decir nada. Y nosotros quisimos dejarlo así, porque era justo abierto, porque así había empezado el proyecto, porque habla para la gente también que domina más el asunto técnico de la milicia, habla un poco como de las autoridades que pasaron por esa penitenciaría, o sea, justo son compañías porque es un ordenamiento militar, y ese periodo de autoridades se caracteriza porque venían muchos de la milicia. Entonces, digo, ahí les darán unos guiños para los que saben de qué estamos hablando, ¿no? Esa Cuarta Compañía, primero, segundo, tercer turno de custodios, le llamaban, y cuarto... El cuarto ya no es la vigilancia, el cuarto son internos en funciones de custodios. La verdad es que no hubo concesiones en términos de quién hacía qué personaje, o si era bueno para el mercado, si vendía más, o tenía un mejor nombre que otro, ¿no? Finalmente optamos como por decidir caras conocidas, unos más que otros, pero sí había una condición que era importante para la película, y es que esos mismos actores ya como intérpretes conocieran el universo del que hablaba el guión, del que hablaba la historia, del que hablaba el proyecto mismo. Entonces parte, por ejemplo, del experimento que hicimos fue hacer que los actores profesionales entrenaran con internos reales. Hubo una coyuntura muy afortunada para el proyecto, y es que hay una compañía profesional de teatro penitenciario dentro de la cárcel. Que llegamos al mismo tiempo. Llegamos al mismo tiempo junto con el Foro Shakespeare,
y que ellos pudieron tener esta oportunidad de profesionalizar su labor histriónica atendiendo el teatro y atendiendo la actuación para el cine y para la pantalla. Y fue pues un ganar-ganar en ambas cosas, ¿no? La escritura es un primer momento donde yo trabajaba con el relato inicial, que era esta columna vertebral, y documentaba todo lo que podía fuera de la cárcel, la primera planchada, digamos, de ese guión, y después fue ir trayendo como más elementos sólidos que incluían este asunto de ir a investigar, a escuchar a la gente de la prisión, tanto internos como custodios, que cruzáramos como que las cosas eran ciertas, que eran verdad, que lo que había quedado de todo este largo relato y que ya constituía el guión era verdad. ¿Por qué tardó? Porque las condiciones para hacer una película en este país son complicadas, porque el proyecto era en sí ambicioso y porque este mismo hecho de filmar en la cárcel implicaba una gran contingencia desde el lado de la producción. Es una manera de manejar un rodaje muy atípico. El avance del plan de trabajo es demasiado lento, que en algún momento pues rebasó las especulaciones y pues nos pasó de todo, nos pasó muchos accidentes durante el rodaje, una interrupción. Tuvimos un actor que entró en coma y tuvo que suspender el rodaje, perdió el habla, perdió la coordinación motriz, tuvimos que esperar su recuperación. Eso evidentemente afectó como la parte financiera de la película para rearmar el rodaje. Entonces fue un rodaje partido en un periodo de 1 año y medio entre uno y otro. En fin, sucedieron como muchas de estas cosas. Sí, tenemos aventuras así Aventuras para estábamos en esto, se fueron los capitales, reunimos los capitales, pasaron otras desgracias, se fueron los capitales. Como la vida misma, pues sí. fue muy vertiginoso. Finalmente, pues sí, el proyecto llegó a buen fin. A veces no basta con terminar una película, sino cómo empaquetarla para distribuir. Esperamos como el mejor momento para distribuirla. Y ese es este es su momento. Es una coyuntura importante, hay una alternancia política. Yo creo que cada historia tiene su propia exigencia y esta historia, que naturalmente no es un cuento de hadas, hay que decirle al espectador, usted va a entrar a la cárcel, así que prepárese, y es una cárcel de verdad, y filmamos trabajamos mucho tiempo y tenemos muchos años de prisión para que usted en libertad desde su butaca pueda ver cómo es una prisión. Entonces le espera, como sí, una montaña rusa, no espere como sentarse ahí a reírse de chistes superficiales, ni de lugares comunes, ni de 20 clichés juntos. Finalmente una película hay muchos responsables. La imagen yo creo que es una correlación de varios departamentos, ¿no? Tiene que ver con la dirección de arte, con el diseño de producción, con el vestuario, evidentemente la fotografía, la parte de la postproducción. Con el maquillaje, los peinados. Es que sí, verdaderamente es todo. Y finalmente lo que queda en pantalla es como la conjunción de todas estas del trabajo de estos departamentos que pues sí, que lo capitaliza prácticamente la foto, porque finalmente lo que queda registrado es lo que es, pero que si alguno de estos elementos estuviera flojo, pues no quedaría igual, ¿no? Hubo una gran apuesta, hubo un gran trabajo, lo filmamos por ejemplo en unos lentes anamórficos que evocan obviamente pues, la época, porque hay muchas películas de los 70 que se filmaron de esa manera, pero ahora con las bondades digitales, hay toda una apuesta, la verdad. Yo creo que la gente ahora mismo está haciendo cine con distintos objetivos y por eso esta diversidad, pero hay gente que está muy clavada en lo que verdaderamente recupera, en lo que produce dinero, y hay gente que está muy clavada en su propia necesidad artística de expresión. Y creo que hay un gran problema, hay mucha producción, todos te han de venir a hablar aquí de lo mismo, hay 167 películas que se produjeron o algo así el año pasado, que se supone que nos pone en los mismos rangos de la época de oro del cine mexicano. Sin embargo, ahora no hay cines como los de la época de oro del cine mexicano de ese tamaño que exhiban nuestras películas y que llenen
y que se llenen con todo el público, ¿no? Sí hay cines, el problema es que... No esos cines, y no esos cines que están al alcance de cualquiera. Hay problemas en distintos momentos de la cadena de producción, pero no se puede echar la culpa como solo a un sector, ¿sabes? O sea, hay también instituciones que deben de poner orden y no solo pequeños arreglitos. O sea, sí necesitamos políticas públicas mucho más, con mucha más vehemencia de componer el estado de descomposición que está mostrando un sistema de producción del cine mexicano, porque nunca vamos a tener industria si alguien no le entra. Entonces sería muy bueno que ahora que vamos nuevamente a hacer cambios, alguien llegara con grandes propuestas para arreglar desorden. Y como para terminar, bueno, afortunadamente la cuarta compañía, cabe señalarlo, pues sí cuenta con un respaldo de industria para exhibir en un número de pantallas de un estreno nacional, para que se vea. Sí es un asunto de productos, finalmente es cómo empaqueta uno de los productos y qué potencial tienen las historias para alcanzar al poco o amplio público al que van dirigidas, y en ese sentido nosotros no podemos quejarnos, y qué bueno que podamos... Sí, mira, porque siendo muy honestos, la verdad nosotros hemos encontrado una zona de privilegio, o sea, que no es gratuito, o sea, está respaldado por mucho trabajo, pero hemos podido remar y las instituciones han sido muy solidarias con todo el camino de la cuarta compañía. Pero eso no significa que uno no tenga que observar lo que se tiene que componer para todos y para todos los proyectos, no solo para la cuarta compañía.